Seguimos 7 de la mañana con 37 minutos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Hace 2 años, poquito más de 2 años, 2 años y unos par de días más, Ecuador enfrentó una crisis social muy fuerte, unas movilizaciones en las calles de la capital particularmente, luego de que de un momento a otro, sin ningún tipo de socialización, el gobierno anterior dispuso la publicación del decreto ejecutivo 883, que supuso la eliminación de los subsidios a los combustibles, y ese fue el detonante justamente de esas movilizaciones de octubre del 2019, que tuvieron su génesis en una protesta de los transportistas y que luego se expresaron, o sea, tuvieron su mayor expresión en protestas de organizaciones sociales, indígenas y ciudadanas. Dentro de las cosas que nos dejó octubre de 2019, está claro que hubo ciudadanos afectados, ciudadanos heridos, hubo fallecidos. Lo recogió un informe que no fue elaborado por la Defensoría del Pueblo, ya que hay una imprecisión absoluta. Mucha gente repite una imprecisión. Fue un informe que, a pedido de la Defensoría del Pueblo, fue desarrollado por una comisión independiente, integrada, entre otros, por Sibel Martínez, que lideró esa comisión, y por Juan Carlos Solines, que fue candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con Guillermo Lasso en su primera participación electoral. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, pero aquí hay gente que repite una imprecisión de que fue un informe de la Defensoría del Pueblo y no fue así. Y ese informe recogía graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de octubre. Dentro de esas violaciones, civiles que perdieron sus ojos por el impacto de bombas lacrimógenas. Y una de esas civiles fue Yajair Urresta, quien hoy es asambleísta, representa a la provincia de Pichincha por UNES y nos acompaña en nuestra mesa de trabajo aquí en Sonorama, la gran señal nacional. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belki. Siempre es un placer estar junto a ustedes y sobre todo llevar un mensaje en el cual no es parte de los medios corporativos. 2 años después, ¿qué ha pasado con su caso? 2 años después, querido Fabricio, seguimos con la misma odisea del inicio. Seguimos siendo invisibilizados, seguimos teniendo una revictimización, porque incluso tomando un hincapié a la aclaración acerca de la comisión fuera de lo que es la Defensoría del Pueblo, anuncian la necesidad de que las víctimas sean catalogadas y reconocidas como víctimas. Ni siquiera ese proceso se ha cumplido. Los procesos judiciales, tengo entendido, ya que tuvimos una reunión con la señora fiscal en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que tienen impulsos, pero hay un tema que nos dejó en latente, que hay nudos críticos, textualmente expresado por la señora Diana Salazar, fiscal del Estado ecuatoriano, en donde anunciaba de que estos nudos críticos no permiten el avance de la investigación y el peritaje. ¿Qué se configuran como estos nudos críticos? Los nudos críticos que ella los anunciaba y los expresaba era ya que las instituciones, incluida la policía, la misma fiscalía, no aportaba con los elementos suficientes como para sostener la investigación. Ejemplo, no tenemos peritos. Muchos de los casos, de los 20 ojos perdidos que anuncia el informe, los 20 ojos fueron a manos o diestra de la Policía Nacional. Aún así, el peritaje interno en el país solamente consta con peritos policiales. La policía no puede ser juez y parte. De la misma manera, la misma señora Diana Salazar anunciaba la complicación para que las personas rindan sus versiones. Entre ellas tuvimos la complicación con la ex ministra María Paula Romo, que a la 4ª llamada extraordinaria realizada, porque las 3 anteriores mencionó que en Washington no tenía internet, pues a la 4ª llamada, Fabricio, querida Belki, anunciaba que ya no recordaba ni siquiera quién era su general a cargo de los procedimientos en calles, no recordaba quién estuvo a cargo de todo lo que era el armamento entregado, y obviamente no se va a acordar
porque fue un segundo plan Cóndor, el mismo que se fue efectuando, porque ya tenemos documentos en los cuales está reposando en la Comisión de Justicia, que anuncia que las armas que se negaron y que se prohibieron durante la matanza en América Central, de las armas llamadas Cóndor, fueron utilizadas aquí en el Ecuador. Ahora entendemos cómo ingresaron, cómo hay ya nombres y apellidos de policías que incluso tomaron el avión presidencial para traer y llevar armas prestadas desde Colombia, y justamente estas armas son las Cóndor. Usted hoy es asambleísta, pero hace 2 años era una ciudadana. Correcto. ¿Recuerda en la audiencia bajo qué contexto usted resultó herida con un impacto de una bomba lacrimógena que provocó la pérdida de uno de sus ojos? Querido Fabricio, primero, yo no estuve en un lugar de conflicto, como lo llamaron la parte del arbolito y la Asamblea Nacional. Yo estuve participando junto a mis vecinos y vecinas en el barrio La Tola. Un barrio... ¿Usted vive en La Tola? Yo soy de La Tola. Ya. Estuvimos junto ahí a mis vecinos por 3 simples razones. Primero, ya íbamos 12 días de paralizaciones, nos cortaron los servicios básicos, y como presidenta del barrio La Tola no podía dejar en la calle solos a mis vecinos adultos mayores e incluso padres que salieron con menores de 5 años. Teníamos que estar, e incluso para hacer una limpieza de la vía oriental, detonante y detalle que la señora María Paula Romo lo quiso desprestigiar. Obviamente estuvimos limpiando la calle en una forma pacífica. Los videos entregados a la Fiscalía lo ha expresado, y se ve a mi persona parada con una olla y una en este denominado cacerolazo que correcto se daba en varios puntos de la ciudad. Según el uso progresivo de la fuerza, anuncia de que la policía y el ejército tiene que hacer un llamado a la ciudadanía para retirarse. El llamado nunca se lo hizo. Simplemente se bajaron de los camiones policiales y comenzaron a disparar directamente hacia los cuerpos. Habiendo niños, habiendo personas, incluso adultos mayores con andador. Aún así, simplemente se bajaron a disparar. Lamentablemente me quedé entre una bomba lacrimógena y el uniformado al frente. Lo único que hice, Fabricio, querida Belki, en ese momento de desesperación es botar la olla y alzar las manos y mostrar indefensión. Y disparó directo al cuerpo. Aún así, me dispara directamente hacia mi ojo izquierdo, el mismo que se impregnó el cartucho de la bomba, y yo fui quien me saqué el cartucho y lamentablemente desprendí absolutamente toda la cuenca interna de mi ojo izquierdo. ¿Cuánto tiempo le demandó la recuperación a Yajair Urresta? Fabricio, voy 2 años, como tú lo has dicho, 2 años, 15 días. Y no tengo recuperación de mi salud. Lamentablemente mis huesos siguen rotos. Lo que tengo es una prótesis que, para beneficio propio, se asemeja mucho a mi ojo natural, pero dentro de mi cuerpo no han sanado los huesos, las cicatrices internas, incluso las hemorragias musculares, ya que se limó absolutamente toda la cuenca. Hemos tenido, y eso sí puedo decir, hemos tenido, y un abrazo gigante a cada una de los compañeros y compañeras víctimas. No hemos tenido un acompañamiento de salud pública. Incluso el día martes teníamos una reunión con la señora ministra de Salud. Lamentablemente tuve una reunión con el señor presidente, no me pudo atender, porque obviamente esto demanda que nos atiendan, que haya una salud integral para todas las víctimas. Lamentablemente, dentro de una pequeña discusión que tuvimos con la señora ministra, anunciaba que no hay presupuesto ni siquiera para una prótesis básica. Así que, por lo tanto, seguiremos buscando las oportunidades nacionales o internacionales para que mis compañeros tengan cuencas abiertas. Lamentablemente el cuerpo es sabio, y donde falta una parte se comienza a secar para que obviamente las erosiones internas y el sangrado vaya cesando. Algunos de mis compañeros han tenido que cerrarse los párpados porque sus cuencas se comenzaron a secar.
no tenemos un acompañamiento, ni mucho menos la predisposición de ayudarnos, porque son 7, 8 cirugías las cuales ameritan nuestros cuerpos. Los lentes que tenemos que utilizar son justamente apropiados con algunas características, porque un solo ojo cumple la función de 2. Y por lo tanto, nuestro ojo, el único que ha quedado, lamentablemente un compañero Uquillas, al mismo que lo mando un fuerte abrazo, él perdió un ojo, pero quedó el 90% ciego del otro. Es un joven deportista, menos de 25 años, que lamentablemente quedó truncada su proyecto de vida. Imagínate, esos son los panoramas que después de 2 años no tienen solución. Lo que sí tuvimos el 12 de octubre de este año fue una movilización patrocinada por el mismo presidente Guillermo Lasso, anunciando que si vuelve un octubre, pues él, junto a sus cogobernantes y coidearios, defenderán las calles de Quito. Fabricio, querida Belki. ¿Qué implicará eso? Las calles, las piedras, los monumentos, como amaneció igual el 12 de octubre, con amurallado, con policías y resguardo de cada uno de ellos, no son el pueblo ecuatoriano. Las personas no nos conformamos de piedras y rocas. Los seres humanos nos conformamos de algo mucho más profundo que se llama carne y sangre. Y eso no se prioriza su cuidado. Priorizan ahora el cuidado y siguen llorando, incluso dentro de la asamblea, compañeros asambleístas de la bancada de Creo, siguen llorando porque les rayaron la puerta de casa, porque les lanzó una piedra algún momento y que esa piedra, oh, pobrecita la piedra. ¿No han buscado, digamos, hoy usted está en una condición tal vez, no hablo de lo personal, sino tal vez de lo público? Hoy usted es legisladora. Correcto. Ya, usted tiene la posibilidad de legislar, de fiscalizar, usted representa a los electores que votaron por usted. Y usted hoy está en la asamblea. ¿Usted no ha pensado que tal vez este momento, aprovechando esa condición de legisladora y tomando en cuenta su propia vivencia personal, el tratar de buscar el momento de dialogar con el gobierno del presidente Lasso, con la ministra Alexandra Vela, y alcanzar esa reparación que ustedes están buscando y que no ha llegado a lo largo de 2 años, Yajaira? Querido Fabricio, yo fui posesionada el 14 de mayo. Días atrás, desde el 10 de mayo, ya comenzamos a enviar información a aquel entonces presidente Moreno. Nunca hubo una respuesta. Hace poco tuvimos una respuesta, como tú lo has dicho, satisfactoriamente para nosotros. Hemos llegado a un peldaño en nombre de los compañeros víctimas. Hemos emitido documentos tanto para el Ministerio del Interior, para el señor presidente Guillermo Lasso, el mismo que el 23 del mes pasado envía su respuesta y se deslinda de toda responsabilidad. Lo publiqué el documento en mi cuenta de Twitter para que la ciudadanía sepa que ellos se están deslindando, que absolutamente toda la responsabilidad lo trasladan hacia la Fiscalía y que ellos no tienen nada que ver. Fabricio, he pedido más de 15 veces por el debido proceso que a nosotros nos conlleva el ser asambleísta, el que el presidente Guillermo Lasso me reciba, nos reciba con los compañeros. No hay respuesta. A la misma ministra, no solamente por el tema de octubre, incluso por el tema cárceles, hasta el momento no hay una resolución. Cuando estuvo dentro de la asamblea por tema de cárceles, quisimos acercarnos. Tiene más de 15 guaruras alrededor, Fabricio, querido. No nos permitió ni siquiera el acercarnos. Ya te digo, no hay respuesta, no hay sensibilidad. ¿Y con la fiscal Diana Salazar han tenido algún tipo de acercamiento? Digamos, no sé en qué estado se encuentra, si es que hay, en qué estado se encuentra la investigación sobre el tema. Nosotros, como despacho, solicitamos una reunión con ella, no tuvimos respuesta, tuvimos evasivas, por lo tanto le traje a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en donde se refirió a estos nudos críticos y a la dificultad de seguir con la investigación y obviamente los peritajes de cada uno de los casos. Aún así, dentro de la comisión misma le mencioné que algunos momentos estaría yo en su oficina
o que igual la trasladaríamos a la Asamblea Nacional para que no queden estos vacíos de información. Para nosotros es fundamental la verdad, tema que aún no se ha topado. Nadie de nosotros sabe por qué, cuándo ni dónde. Bajo una investigación profunda que estamos llevando con mi querido compañero asambleísta Fausto Jarrín, estamos recibiendo este tipo de información de los países hermanos acerca de las bombas caducadas, que el país fue parte de esta distribución de bombas caducadas. Ya tenemos información acerca de las armas que trajeron desde Colombia, armas que se titulan Arma Cóndor y que esas obviamente están negadas la utilización. Y obviamente estamos teniendo también una priorización con los compañeros de Chile, uno de los países que también sufrió pérdidas oculares, para saber cuál es el mecanismo que ellos están llevando allá para nosotros unirnos a esta causa latinoamericana. Lamentablemente, Fabricio, el Estado ecuatoriano como tal no se mueve con la voluntad de uno, ni con la voluntad de dos. Tiene que haber una voluntad desde el gobierno central también para recibir y escuchar. Lamentablemente no hay esa predisposición, pero tampoco hay de mi parte ni del compañero Fausto Jarrín cansancio para seguir presionando y obviamente algún momento que seamos escuchados. Lo que sí me apena demasiado es el haber escuchado desde el Palacio de Carondelet al presidente Guillermo Lasso el anunciar que él estará junto a sus coidearios para defender Quito si es que viene un 2 de octubre, para que los delincuentes y los rebeldes no vuelvan a salir. Asambleísta, sí. Perdón que le interrumpa. Esta investigación a la que usted hace referencia es, digamos, a título personal entre usted y el asambleísta Jarrín. Pregunto esto porque en el periodo legislativo anterior, en efecto, se llevó adelante una investigación a propósito de los hechos de octubre, pero en lo que una comisión, ¿no? La de Fernando Burbano, dices. Así es. Pero en este periodo legislativo como tal, ¿ustedes buscarán impulsar que se reactive de alguna manera la investigación de este tema? Son más de 700 casos que fueron denunciados y que están en manos de la Fiscalía. Y muchos de ellos, o en su gran mayoría, entiendo, todavía esperan respuesta. ¿Desde el legislativo se buscará tomar alguna acción para poder retomar justamente esta investigación en algún sentido? Justamente, Belki, cuando nosotros ingresamos a la Asamblea retomamos el tema y los documentos que la comisión transitoria anterior lo había hecho. Ahora menciono a Fausto porque estamos ambos en la misma Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Por lo tanto, él fue, antes de ser asambleísta, él fue abogado de muchas víctimas. Él aún tiene y permanece en su despacho todos los documentos de seguimiento. Por lo mismo, nos hemos juntado para dar el debido proceso a la comisión anterior para que haya lo que hizo. Correcto, para que haya continuidad, para que no haya un nudo crítico dentro de la Asamblea y que obviamente las diversas instituciones y autoridades actuales, que muchas de ellas aún permanecen del periodo anterior, pues tengan una respuesta clara. Lamentablemente, incluso la misma general Varela no ha tenido la apertura de llegar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Ninguno de los temas que a ella le ha convocado la comisión ha sido de su interés. Lamentablemente también pasamos hace pocos días el tema de cárceles y por tal motivo también se detuvo el proceso de que ella llegue a la Asamblea. Esperamos de que esta semana y la siguiente pues tengamos una apertura por parte de la policía encabezada por la general y que obviamente lleguemos no a acuerdos. Es que en la búsqueda de derechos no hay acuerdos. En la búsqueda de derechos simplemente hay respuestas. Y lo que queremos son respuestas porque no pedimos dádivas de amor, ni estamos pidiendo miserias o migajas de tal vez lo que ellos pretendan darnos como aliento. Algún momento, Fabricio, a ti te lo agradezco de manera pública, gracias a una entrevista que tú me hiciste, se pudo denunciar el intento de coima de la ex ministra María Paula Romo. De la misma manera, ahora estamos evitando en lo absoluto que el tema de una economía pésima del país, la falta de empleo, la falta de salud, también sean víctima, segunda vez, nuestros compañeros, y que en búsqueda desesperada de obtener, aunque sea una prótesis, sean coimados y sean callados. Ustedes y usted, Yajaira,
yo entiendo y permanentemente me he solidarizado con usted desde que tuve la primera oportunidad de conversar justamente luego de este episodio tan terrible de octubre de 2019. Pero digo, es cierto que hubo excesos de la fuerza pública y eso es evidente, pero también hubo excesos de manifestantes. ¿Qué decir sobre eso? Porque también hay un segmento de la sociedad que dice o que asume que solamente hay un sector que cuestiona a la fuerza pública, pero no cuestiona los excesos de los manifestantes, que sí los hubo durante las protestas de octubre, Yajaira. ¿Qué decir justamente a las personas que opinan de esta forma? Querido Fabricio, hay cinco sentencias brindadas para los excesos obviamente de los manifestantes, incluido el ataque a uno de los periodistas de Teleamazonas. Ya hay un proceso, ya hubo un culpable y obviamente ya hubo una sentencia. Nosotros nos referimos a los actos que no estaban para ser castigados de la manera con que nos castigaron, porque esto es un castigo, es el habernos marcado para siempre. Obviamente que los excesos, el daño a las instancias públicas, el daño a los uniformados, porque aquí, ojo, y quiero dejar muy en claro, nosotros nunca vamos a estar en contra de dos instituciones nobles como es la policía y el ejército. Nosotros estamos en contra de decisiones fascistas que las tomaron sus respectivos ministros, que obviamente, como todos sabemos, la policía y el ejército responden ante un cuerpo jerárquico. Por lo mismo, ellos tenían que responder ante una decisión que ellos lo habían tomado. Nosotros, digo nosotros porque yo vivo en asamblea con Guardia Legislativa Policial, yo no tengo ningún problema con la Guardia Legislativa, ni mucho menos con los policías. Incluso a la persona que me agredió, espero en su momento conocerlo y simplemente quiero saber ¿por qué lo hizo? Esa es mi pregunta. Mi reparación no es económica, mi reparación no es un sentido de venganza, solamente quiero saber el por qué. Cuando yo sepa el por qué, me sentiré reparada. Y de la misma manera nosotros también propiciamos y solicitamos a Fiscalía que los casos de excesiva violencia por parte de quienes fueron manifestantes, pues también se otorgue dentro del debido proceso judicial para saber si son personas incluso de algún partido político, como se lo ha anunciado, si son o no son personas infiltradas. Por ese motivo también estamos apoyando la debida investigación de lo que fue la Contraloría, porque nombres de menores de edad también están vinculados hasta el día de hoy y queremos saber si lo es o no. No podemos callar ni tapar el sol con un dedo, pero la verdad es la única justicia. Sabremos si hubo o no hubo excesos por parte de quien los hubo y obviamente las personas tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Y esas decisiones obviamente tomarán fuerza cuando tengamos verdad. Correcto, Yajaira, le agradezco por el tiempo. Que tenga un buen día. A ustedes, muchas gracias. Muy amable a la asambleísta Yajaira Urresta, que nos ha acompañado. Ella es hoy legisladora de la Alianza UNES, pero además es víctima de los hechos de octubre del 2019. Nos ha hecho un recorderis de lo que pasó, del episodio que ocurrió en 2019 en octubre, cuando perdió uno de sus ojos, y el relato justamente desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista jurídico. Es un tema que sigue allí abierto para la discusión y para el debate público. En punto a las 8 de la mañana, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.